¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente después ya de casi 2 años, poder charlar con el doctor Eduardo Mancilla, quien a inicios de 2020 pues tuvo la iniciativa de poder lanzar una convocatoria a nivel internacional para poder ver la posibilidad de poder llevar a cabo un estudio relativo pues al uso de los macrólidos en la actual pandemia. Eduardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos, te agradezco mucho tu confianza y pues bueno, nos gustaría que nos pudieras hacer un diagnóstico de los últimos 2 años. ¿Qué te ha parecido pues todo este concepto en cuanto a la vacunación? Y obviamente pues la necesidad que existe todavía pues de tener algo que nos ayude a coadyuvar y a mejorar el estado de salud de las personas, sobre todo durante los procesos de infección aguda, ¿no? Entonces, pues, doctor, muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos. Ricardo. Muchas gracias nuevamente a vos porque sos realmente un fervoroso eh, colaborador y entusiasta del progreso de la medicina, ¿no? En todas sus áreas, ¿no? Porque hemos hecho muchas cosas con Ricardo y con todos ustedes cuando hemos tenido oportunidad de visitarlos en México y contarles algunas de nuestras experiencias, ¿no? Como saben ustedes, yo soy profesor titular de Medicina Interna acá en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata y soy clínico internista. Veo pacientes todos los días acá en donde estoy ahora, que es el Hospital Español de La Plata. Mi ciudad es La Plata, en Argentina, muy cerca de Buenos Aires. Y bueno, déjame, Ricardo, contarles un poco mi experiencia quizás previa, ¿no? Al Sí, 2020. claro que sí. Yo creo que eso es muy importante para poner un Durante contexto. décadas yo veo aproximadamente 30, 35 pacientes en consulta clínica por día. Y cuando viene el invierno, lo que solía pasar es que de los 30, 35 pacientes eran todos estados infecciosos respiratorios, supuestamente gripales, la mayoría de ellos vacunados siempre contra la gripe, que habían estado seguramente andando por las guardias previamente y llegaban a mi consultorio febriles, con compromiso respiratorio, y empecé a usar la claritromicina, este macrólido del cual nos vamos a referir hoy, con la idea de que muchas de estas infecciones podían ser de tipo infecciones por micoplasma, por bacterias atípicas, en la cual los macrólidos ustedes saben que son muy efectivas. También saben que los macrólidos no son solo efectivas en infecciones respiratorias por bacterias atípicas o micoplasmas, sino también para las bacterias comunes. Así que teníamos en sí una droga que nos podía mejorar quizás la presencia de micoplasmas y también bacterias comunes de la época. La cuestión que durante décadas yo pensé que lo que estábamos tratando seguramente eran estas infecciones y no tanto virales. Pero bueno, en esa época ustedes saben muy bien que la epidemia de enfermedades virales también es predominante. La cuestión que en síntesis yo le puedo decir que la claritromicina durante décadas me funcionó perfectamente. Quizás en una forma empírica, pero funcionaba. En determinado momento empecé a pensar que esta droga no solo tenía efectos sobre bacterias comunes, bacterias atípicas y también quizás sobre virus respiratorios. Porque prácticamente yo les diría el 100% de los pacientes funcionaba muy bien. Y eran pacientes, muchos de ellos, que estaban dando vuelta por las guardias y seguían con compromiso respiratorio, fiebre, etc. Cuando empezó la epidemia esta, con los antecedentes que les acabo de mencionar, pensé que la claritromicina podía ser una alternativa terapéutica. Bueno, eso se lo comenté a Ricardo en sus primeros momentos, él fue un entusiasta de la idea. Esto se empezó a comentar, si yo no mal recuerdo, diciembre del 19, y en febrero ya habíamos hecho las primeras comunicaciones en internet. En marzo yo había hecho una presentación al ministro de Salud de nuestro país para que hiciéramos 2 ensayos clínicos con claritromicina en COVID. Y publicamos el trabajo que se refiere Ricardo, creo en abril del 2020. Así que en aquel momento, Ricardo, si me permitís que
yo después te voy a dar la oportunidad que me hagas preguntas o Sí, vamos a claro. seguir jugando. Estoy tratando de hacer una síntesis de la historia de esto. Amén de que nuestro ministro y todo nuestro aparato gubernamental no nos dio demasiada atención, lo presentamos, pero no nos dieron demasiada atención. Hoy día no nos parecería haber oído sordo a esta alternativa. Bueno, en ese momento, antes de escribir nuestro trabajo final, recabamos con Ricardo una extensa literatura mundial donde sobran, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver en la bibliografía de nuestro trabajo, que después Ricardo seguramente lo va a agregar como bibliografía, pero pueden buscarlo en internet, de la acción antiviral, antiinflamatoria, no solo antibacteriana de los macrólidos, sino de la interesante acción probablemente antiviral. Esto se vio por primera vez, lo describieron con el uso de la eritromicina en algunos virus de tipo respiratorio, rinovirus, etc. Vieron evoluciones favorables, después hicieron muchos trabajos in vitro con replicación viral, inhibición viral a través de macrólidos. Ustedes saben que los macrólidos también, para agregarle alguna acción terapéutica más, se usan en combinación también con otros antibióticos en el tratamiento del Helicobacter pylori. También hay literatura por su acción antineoplásica, fundamentalmente en linfomas, en mieloma, así que son drogas excesivamente interesantes. La cuestión que en aquel momento decidimos con Ricardo aunar esfuerzos y tratar de entusiasmar a investigadores de distintos países para ver si había la posibilidad de un trabajo conjunto que demostrara dos acciones de esta droga. Yo me refiero a los macrólidos porque todos tienen acciones parecidas, pero lo que vimos, o toda mi experiencia de aquellos años, fue siempre con claritromicina. Y la claritromicina, cuando uno la investiga, tiene algunas acciones que son evidentemente superiores a la de la citromicina o de la eritromicina, amén de que tiene una tolerancia muy buena. En nuestro país tenemos una formulación en comprimidos de acción prolongada que se toma 1 por día de 500 miligramos, también viene de 500 para tomar cada 12, pero la tolerancia es, yo les diría, si no hay alguna alergia específica a antibióticos, es realmente buena. En aquel momento también había surgido el trabajo de los franceses, si te recordás, Ricardo, en el que usaban la hidroxicloroquina con Así la es. acitromicina. En realidad en ese trabajo no se aclara, y en ningún otro se aclara cuál era la acción esperada de la citromicina. Yo calculo que era para cubrir un poco infecciones bacterianas sobreagregadas en el cuadro viral, pero en realidad si la acitro o la hidroxi, que después un poco se volteó en los siguientes trabajos científicos, pero bueno, creo que también merece alguna discusión, la citromicina nosotros concluíamos que podía tener 3 acciones básicas, si funcionaba realmente en ese combo que habían creado los franceses. O tenía una acción antibacteriana pura y mejoraba infecciones respiratorias bacterianas asociadas al COVID, o tenía alguna acción combinada, aditiva con la hidroxicloroquina, por la cual funcionaba, o la tercera opción era que la citromicina, el macrólido usado, per se podría tener también una acción antiviral. Dicho esto, y no aclarado en ningún momento, fuimos los primeros en el mundo. En ese momento en el Clinical Trial de Estados Unidos no había todavía ningún ensayo con macrólidos. Propusimos al mundo de alguna manera con nuestro trabajo, que se publicó después en abril, pero en realidad empezamos nosotros, Ricardo, en febrero o marzo, postulando haciendo una descripción muy detallada de todo el marco teórico por el cual nosotros proponíamos a la claritro como un agente no solo antibacteriano, sino también antiinflamatorio, antiviral e inmunomodulador, porque también tiene acciones inmunomoduladoras, como un agente que podía ser usado como agente único, no combinado a otras drogas, y que debería ser probado en un ensayo clínico tanto terapéutico en pacientes ya con COVID confirmado, sino que también, a nuestro entender, podría haber sido probado en un ensayo clínico profiláctico, sobre todo en agentes de la salud, en médicos, enfermeros, expuestos al virus en aquel momento en la trinchera,
como una droga de tipo, como profilaxis, porque entendíamos que también podía tener esta acción. Ahora, ¿cómo vemos la epidemia? ¿No? Desde aquel momento ya pasaron 2 años. Evidentemente el virus yo lo llamo ahora, y estoy por escribir algo, Ricardo, un monstruo de 1000 cabezas. Es el mismo monstruo que está cambiando un poco acá lo han llamado las variaciones, las variantes Así es. génicas, por la cual el virus se va adaptando, pero llama la atención realmente. Es un monstruo, creo, de 1000 cabezas, y esas 1000 cabezas llevamos vistas 3 o 4, quizás 5. Así que nos quedan, creo, otras cabezas que no logramos entender. Pero en Claro. aquel momento ya expusimos la necesidad de tener un fármaco alternativo que fuera barato, que sea bien tolerado, que no tenga necesidad de ser probado porque es un fármaco, una vieja droga, y que pudiera ser usado. Este es un fármaco que podría estar accesible a todo el mundo. Incluso propusimos en el trabajo, Ricardo, vos te acordás, que la droga podía quizás ser probada, administrada. Este es un pensamiento abstracto, pero posible. Si tuviera acciones profilácticas e inhibitorias sobre el virus, podría ser usada en forma simultánea en todo el mundo y quizás inhibiríamos el virus, por lo menos en una ciudad, en una comunidad, donde nos permitiera tener esa evidencia. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El virus en aquella época era un virus aparentemente una variante bien agresiva. Los pacientes entraban a la terapia intensiva con gran frecuencia, esto pasó en Italia, más allá de algunos aspectos epidemiológicos que no quedan claros, llámese por qué China tan pocos casos, está bien que a lo mejor no tenemos toda la información, pero es llamativo, la epidemia se genera en China y prácticamente no se habla no tuvieron la epidemia y las muertes que hemos tenido, que posteriormente ocurrieron en Italia. En la misma Italia tampoco queda clara por qué se afectó tanto el norte de Italia específicamente. Y de ahí a todo el mundo con un patrón parecido, ¿no? Con estos ciclos de activación que también rompen algunas normas de la epidemiología clásica. Y las variantes, ¿no? En aquel momento teníamos un virus que, bueno, todo esto yo lo fui viviendo y viendo acá en el hospital nuestro. Bueno, por supuesto, yo he charlado con los infectólogos nuestros, casi todos ellos son bien ortodoxos. En aquel momento, con estas neumonías graves que ocurrían y ingresaban al hospital, como eran neumonías de la comunidad, ellos pusieron, a todos los pacientes los pusieron un esquema de ceftriaxona acitromicina, pero no porque pensaran que el macrólido pudiera tener una utilidad, sino empíricamente porque eran neumonías que venían asociadas a COVID, pero que venían de la comunidad. Yo te diría que casi todos los que tenían este tratamiento temprano tenían una mejor evolución que aquellos que no. Generalmente los que iban a la terapia eran los pacientes que en su domicilio, etcétera, estaban en periodo sin el agregado del antibiótico. Así que también en nuestro trabajo, amén de esta observación que fue posterior, nosotros postulábamos que también en una situación de pandemia como esta sería razonable, aunque quizás no aceptada por los infectólogos en relación a la no promoción de resistencia bacteriana, pero ante una situación de pandemia como esta, con sistemas de salud colapsados, proponíamos que sería plenamente razonable proveer a los pacientes de más edad o a los hospicios o a los acá llamamos geriátricos, donde tienen a pacientes de mucha edad, de que tuvieran una reserva de macrólidos, especialmente claritromicina, y que la droga fuera administrada tempranamente, no esperar que el paciente después de 6, 7 días o 10 días llegue a la guardia con todo el cuadro respiratorio complicado. Y bueno, esto yo lo que he hecho durante toda la epidemia pasada del año pasado, mis enfermos, cientos de ellos, atendidos domiciliariamente por teléfono y en plena situación de variante grave funcionaron muy bien, incluso algunos que ya estaban graves. Y yo prácticamente no tuve decesos ni necesidad de internar pacientes. Esto es una experiencia que ustedes podrán discutirme, ni tampoco la quiero plantear como una verdad absoluta. Simplemente de que deberían estar alertados de que esto a mi modesto criterio y con el testimonio que yo les doy ahora funciona y valdría la pena ensayarlo. Así es, Eduardo. Sí, pues yo creo que pues esbozan varias dudas muy interesantes y evidentemente, pues bueno,
a la luz de la razón y sobre todo haciendo pues un llamado pues a la comunidad científica pues a que se abra un poco la mente, pues porque como tú lo has mencionado, muchas veces el médico es muy ortodoxo, e inclusive los mismos investigadores, pero cuando realmente se hace uno pues el objetivo pues de realmente meterse e investigar más a fondo, pues encontraremos estudios en donde realmente se han hecho trabajos muy interesantes en cuanto a el efecto antiviral que tienen los macrólidos sobre el H1N1. Se ha demostrado perfectamente cómo es que tiene un efecto antiviral, inhibe la replicación también en las variantes del SARS, cuando recién se inició estas enfermedades respiratorias. También se han hecho ya ensayos demostrando pues su efectividad antiviral ante esta variante también, bueno, más bien otro virus pues relacionado al coronavirus. Pero lo más interesante es que también se han realizado estudios in silico, en donde se ha visto pues la manera en que tridimensionalmente el macrólido puede inhibir el sitio de unión a las espículas del coronavirus. Y esto pues realmente tiene un fundamento muy bueno, muy sólido, y que se viene a comprobar pues con la experiencia clínica que han tenido muchos médicos, muchas personas. Es muy cuestionable también, evidentemente, el hecho de que esgrimen, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, hace poco acabo de escuchar a un portavoz de la Universidad Nacional Autónoma de México, decir pues que el encabezado de la entrevista era qué medicamentos estaban prohibidos casi pues para la aplicación para el tratamiento del COVID, y enumeraba evidentemente a los macrólidos. Y yo inmediatamente ahí le puse, pues por favor, doctor, vea esta evidencia que existe. Y ellos esgriman, evidentemente, pues la posibilidad de poder llevar a cabo un proceso de resistencia a los antibióticos, lo cual a mí se me hace también de doble cara, porque pues aquí en México ha habido políticas empresariales, inclusive de farmacias que contratan a médicos por sueldos muy pequeños y que se dedican a recetarles a diestra y siniestra antibióticos a los pacientes sin tener ninguna necesidad de aplicar esos antibióticos. Y evidentemente, pues es un compromiso 100% económico y de interés de la farmacia. Entonces, se me hace muy raro pues que realmente no se tenga esa moralidad, esa ética realmente de poder concebir los riesgos, beneficios, y sobre todo cuando estamos pasando justamente por una situación que es la pandemia misma. Entonces, pues bueno, yo creo que sí tenemos que hacer algunos cambios importantes en cuanto a la manera en que estamos enfrentando a este organismo, a este virus, que definitivamente, como tú lo has comentado, pues bueno, sí es el monstruo de mil cabezas, que no sabemos cuál va a ser la verdadera resolución. Evidentemente, establecer políticas apropiadas, sobre todo de un inicio en la alimentación, en la manera en que nos podamos fortalecer de manera natural nuestro sistema inmunológico, porque al final del día tenemos esta posibilidad de poder iniciar una respuesta innata más eficiente de interferones, y estas evidentemente pues también tener la posibilidad de vencer pues no solamente este virus, cualquier otro virus, ¿no? Pero sí, de manera paralela es bien interesante ver cómo algunos otros medicamentos y buscando un poquito acerca de lo que hace el etopósito, pues resulta que también tiene un efecto antiviral muy eficiente. Inclusive también ya hay propuestas para estudiar al etopósito como un agente antiviral. Entonces, yo creo que lo que tú comentaste, el poder escudriñar acerca de la farmacia que actualmente conocemos con posibles efectos antivirales, es algo que se ha descuidado mucho,
que se ha mediatizado mucho con respecto a que las vacunas van a ser lo único que nos va a salvar de esta epidemia, cuando realmente estamos viendo que, pues bueno, la vacunación no está deteniendo la epidemia y es algo que evidentemente no se estipuló así mediáticamente, pues porque sabemos, las personas de ciencia sabemos que pues una vacuna no va para una epidemia. Te va a ayudar, pues, tal vez a mejorar la posibilidad de que puedas tú tener una mejor respuesta inmunológica para cuando te llegas a infectar de esa cosa, en este caso del virus, y puedas tener una mejor respuesta, pero eso no te iba a evitar que no te infectaras, ¿no? Como estamos viendo ahora con la variante Omicron, pues todo el mundo nos estamos infectando, aún vacunados con primera, segunda, tercera dosis, y pues bueno, esto evidentemente pues no iba a tener ese Déjame efecto. hacer, déjame, Ricardo, hacer un agregado de cuál es la situación un poco actual, ¿no? Bueno, tuvimos un periodo de calma después, aplicación de vacunas, un periodo de calma, y bueno, esto mismo ocurrió el año pasado, pero con la variante usual en diciembre, otra vez habían en diciembre de 2021, perdón, diciembre de 2020, Claro, sí. otra vez tuvimos ese gran pico acá en Argentina, pero bueno, en ese momento todos los enfermos, por lo menos esta es la experiencia de este hospital, ingresaban con compromiso respiratorio severo, oxigenando mal, con tomografías con infiltrados múltiples, bilaterales, y eran puestos en ceftriaxona acitromicina, yo les diría con muy buena evolución, salvo esos pocos casos que iban a la terapia y por supuesto algunos de ellos fallecían. Pero ya con compromiso de otras bacterias que ganaban el torrente sanguíneo. Tuvimos posteriormente un periodo de calma con vacunación cada vez progresiva y más intensa, para ahora, bueno, después de lo que estaba pasando en Europa, recibir a este nuevo virus que, bueno, da la sensación a nivel mundial que estamos enfrentando este monstruo con otra cabeza. Parece, realmente no parece el efecto claro de la vacuna, sino que el monstruo en este momento se puso una cabeza que infecta mucho, pero que nos entretiene un poco como que es un poquito más benigno. Quizás acá en Argentina todavía hay un mix de la variante anterior y la variante nueva. De todas maneras está aumentando, la cantidad de enfermos fue brutal. Es cierto, la pasan mucho mejor, pero en realidad se infectan, todos los pacientes están vacunados con 2 y 3 dosis. Bueno, algunos no están vacunados, pero a diferencia de lo que uno está escuchando quizás en la radio, la gran mayoría, yo veo 35 personas por día acá. Hoy creo que 30 eran como pasó el año pasado. 30 son COVID, algunos recuperados, otros que vienen al quinto día, bueno, todo está pasando. Se sientan en la sala de espera, lo que puede pasar. Las guardias están bastante colapsadas y lo que uno ve en la internación, que está cada vez más completa la internación con COVID, con casos que también hacen neumopatía. Y algunos que están yendo a la terapia, y no creo que la mayoría, no hay una estadística clara, porque no se está publicando eso, pero muchos de ellos están vacunados. Creo que estamos enfrentando en realidad entonces este monstruo con una cabeza un poco más benigna. La pregunta sería cuál es la cabeza que nos va a afectar en la próxima ola. Porque acá lo que queda demostrado de que el sistema inmune, a pesar de estar vacunado, es eludido, es evadido por esta cepa, evidentemente. Yo les diría, los pacientes se han infectado, pero de a miles. Y la gran mayoría tienen vacunación, no es que se están infectando los no vacunados. Así que tendríamos que tener, después podemos discutir todo lo que quieran, ¿no? Después hay aspectos filosóficos que les diría, esto de erradicar un virus con una vacuna, como decías vos, salvo la viruela en general, no lo hemos podido hacer. Y aún si erradicamos un virus, la evolución natural de las especies haría que quizás surja otro que reemplace al que hemos liquidado. Pero bueno, son todas discusiones accesorias. Yo les diría lo que está pasando ahora, el hospital está teniendo mayor cantidad de casos, la terapia está teniendo mayor cantidad de casos, y los pacientes al ingreso, ayer le escribí a una de las médicas de guardia y le pregunté,
pues están usando, ahora están todos usando, ya no están usando acitromicina, sino que están usando claritromicina, no como agente único. Lo están asociando a AMS y le están poniendo claritromicina a todos. Ayer no sé cuál era el motivo, le escribí a una de las médicas de guardia, que son las que ponen el tratamiento inicial, y bueno, me dijo que no me dio una explicación clara. Entonces le mandé nuestro trabajo, Ricardo, porque no lo han leído, ni este trabajo se ha difundido de tal manera, pero empíricamente están usando ahora, ya no usan más la citro acá, están usando la claritro, y vos ves que ingresan y al otro día están sin fiebre, que es lo que yo observaba durante décadas. Claro, sí. Al otro día están sin fiebre, mejora el cuadro clínico, y en realidad los que van a terapia son los que ya vienen comprometidos de antes por no usar el antibiótico tempranamente. Así que, no sé, la discusión sería, o el punto sería, el bottom line de la discusión sería, ¿por qué espero que ingrese al hospital para poner el antibiótico? ¿Por qué no lo puse 48 horas antes? ¿Cuál es la diferencia? Está bien, no digo que se automedique el paciente, pero bajo supervisión médica aún online, el paciente podría empezar la claritro tempranamente. Déjame agregar por qué claritro y no acitro, por qué no eritromicina. Creo que los macrólidos per se como una familia tienen una acción similar, pero la claritromicina tiene aspectos que aún quizás no han sido investigados, ¿no? Como vos recién decías, algunos estudios topográficos moleculares, analizando computacionalmente la configuración topográfica de la proteasa y de algunos fármacos, tomando algunos antivirales selectivos contra la proteasa viral, y los agentes, por ejemplo, que se usaban para la bronquitis, incluidos los macrólidos. Este investigador de Valencia, el doctor Galvez, también publicó el año pasado, mediados del 2020, que la claritromicina y los macrólidos podían ser agentes muy interesantes, especialmente la claritro, como inhibidores de la proteasa viral, que es lo que comentaste vos. Y uno de los integrantes de nuestro trabajo, el iraní Dayer, también hace un estudio computacional de la forma parecida, encontrando el mismo resultado. Y también él encuentra que no solo que la claritro y los macrólidos podrían ser efectivos inhibidores de la proteasa, sino que también enmascaran a la proteína de espiga, a la spike, en su sector que tiene la unión con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, evitando la incorporación, en todo caso, del virus a la célula. También han comprobado con estos mecanismos computacionales de que también el sector S2 de la espiga puede ser inhibido, que es una etapa un poquito más tardía ya cuando el virus ya ingresó. Así que tenemos un fármaco que tiene propiedades demostradas, por lo menos in vitro, como inhibidor de la proteasa. Tenemos el mismo fármaco que inhibe la spike, la proteína S en su sector RBD, que es el que entra en contacto con la puerta de entrada a la célula, y también inhibe en un momento posterior al sector S2 de la spike. Así que, bueno, la evidencia es mucha como para tener mucha claridad en cuanto a cuáles pueden ser los mecanismos, si me preguntan, por los cuales estos fármacos pueden actuar. También ya es conocida la acción inmunomoduladora, ¿no? Porque justamente sería interesante un fármaco que también module la tormenta de citoquinas, por lo menos como se veía al principio. Yo les diría, no sé, podemos estar hablando una hora más de mecanismos potenciales, lean la literatura, hagan algún ensayo personal en determinados pacientes, pero no perdamos de vista de que tampoco, digamos, como decía Ricardo, ¿no? Lo ortodoxo es pensar que tenemos las soluciones dadas así de primera mano con lo más sencillo, ¿no? Los mecanismos tradicionales, bueno, vacuno a todo el mundo y se acabó el monstruo. El monstruo está. Lo único que nos falta es que con esta infectividad de Omicron tengamos una variante que sea más destructiva nuevamente. Así que tenemos dos caminos, ¿no? No sigamos uno solo. Tenemos dos o más, pero digamos, por lo menos tenemos accesible dos claramente, ¿no? En cuanto a lo que son fármacos, inhibidores, etcétera, no nos olvidemos de los precios en los cuales los mercados, vos hablabas del negocio de todo esto.
los negocios son multimillonarios y eso también un poco perjudica la óptica de la gran industria en cuanto a fármacos que sean viejos, que no tengan patentes, que no requieran demasiado costo, que estén accesibles para todo el mundo. Entonces, todos estos antivirales, estos inhibidores que ahora pueden ser que lleguen, van a tener un costo por ahí no tan razonable para países como los nuestros. Así que bueno, un poco el mensaje sería, lean un poco la experiencia nuestra si se puede, hagan alguna experiencia si la creen razonable y bueno, estar atentos porque es probable que tengamos alguna otra alternativa donde este fármaco podría ser útil. ¿Mm? Así es, Eduardo. Pues todo esto yo creo que se tiene que ir, sobre todo conociendo, pues divulgando, a la medida de que el profesional médico tenga pues el conocimiento de primera mano, pues va a tener la posibilidad de poder mirar hacia otros horizontes y poder también, bajo su propio criterio como médico y científico, pues bueno, poder tener la posibilidad de actuar en consecuencia, pero con fundamento, pues realmente con una lectura, con un análisis, con todo esto que estamos proponiendo, pues para que realmente el médico también pueda tener la posibilidad de coadyuvar de manera inteligente en el tratamiento de estas enfermedades, doctor. Pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que nos hayas podido acompañar en este capítulo. Definitivamente vamos a seguir teniendo muchas otras charlas más. Te agradezco mucho tu participación y pues bueno, esperamos que pues todos los médicos puedan también acompañarnos y seguir esas transmisiones. También va a estar publicada pues el link del artículo y otros artículos que también han salido últimamente y que inclusive también ya nos han citado, para que los médicos también puedan consultarlos y puedan hacer estas lecturas y que si tienen alguna duda, algún comentario, pues puedan también contactarnos a los correos electrónicos que también van a estar apareciendo en el cintillo de este video. Y cualquier duda o opinión, pues también estamos abiertos de poder platicarlo. Muchísimas gracias, Ricardo, doctor. no, el agradecido soy yo. Brevemente, déjame agregar respecto a lo que dijiste. Sí, los griegos hicieron por primera vez un ensayo clínico donde vieron una efectividad interesante en la claritromicina, el primer ensayo con claritro, y ahora los japoneses están haciendo otro ensayo que vos lo pondrás en ahí el link. Están reclutando pacientes para usar claritromicina en pacientes con compromiso pero sin necesidad de oxígeno en el momento del comienzo. Y van a usar, no sé si la formulación es de ellos, 800 miligramos día y otro brazo con 400 miligramos. Y bueno, así que el grupo, esto hemos sido pioneros, es un grupo quizás reducido, pero bueno, ya está habiendo una evidencia realmente también en los ensayos clínicos controlados. Así que Ricardo, el agradecido soy yo nuevamente con vos y nos mantenemos con todos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, Eduardo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos.